Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Hoy le traemos el versículo de Hebreos 10, 24 y 25, donde dice que no dejando de congregarnos. Y nos han enseñado por muchos años que es pecado no congregarse, ¿sí? O que Dios manda a congregarse. Pero nos han enseñado que es pecado si no te congregas, que te tienes que congregar a fuerza. Hoy vamos a ver que ese no es un mandato y que la escritura no dice así. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos, versículo 24 y 25. Dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, hermanos, bien, estos dos versículos tienen un contexto, y el contexto se los da el versículo 24, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el contexto del versículo 25, ¿ok? Ahora vamos a ir a un interlineal para ver qué palabra está utilizando el autor de Hebreos en el versículo 24, ¿ok? Vamos a ir a nuestro interlineal, al versículo 25, a ver qué palabra está usando. El interlineal dice, en el versículo 25, que es el que nos interesa, ¿sí? Que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿ok? Ese versículo es el que vamos a estudiar un poquito. El interlineal dice, ahora, el interlineal no traduce bien al 100%, hermano. El interlineal no lo traduce, pero nos ayuda bastante, ¿ok? En la gramática, su morfología, y para ver qué palabras están utilizando en realidad. Sí, dice: no dejando atrás a la reunión juntos de nosotros mismos, según como costumbre. Ahora, fíjense que aquí no dice no dejando de, ¿ok? Aquí traduce dejando atrás. Esta palabra dejando atrás es la misma que están utilizando en el versículo 25, no dejando, ¿ok? No dejando, ¿sí? Es esa palabra la que el interlineal traduce como dejando atrás. Y la palabra que está utilizando, ¿sí?, es encataleipo. Encataleipo. Dice que es un verbo, encataleipo. Y fíjense aquí cómo lo traduce en primera instancia: desamparando, dejando atrás. ¿Ok? Esta palabra, la mayor, sí, de las veces donde la Reina Valera la utiliza como abandonado o desamparado. ¿Sí? Ahora, esta palabra está ligada
en ayuda. Se traduce dejando atrás, pero el contexto donde lo utiliza la Biblia y la Reina Valera mayormente es en ayuda. El contexto es ayuda, no ayuda, o sea, no dando ayuda o dejando de ayudar. Eso significa, ¿ok? Vamos a ver otra vez, no los quiero enredar, pero necesitamos aprender un poquito. La palabra que está utilizando es encataleipo, ¿ok? Encataleipo, que lo traducen como desamparado. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Ahora, vamos a ver y les voy a enseñar unas versiones ahorita y dónde lo utilizan también. Y luego vamos a regresar con la palabra traducida o con su verdadero significado. Y vamos a ver cómo el mismo contexto en Hebreos 10, 24 y 25 nos enseña que Pablo está diciendo que no dejemos de ayudar a nuestra asamblea o a nuestra congregación. Eso es lo que significa. No dejen de ayudar su asamblea o su congregación. Porque el 24 nos dice, vamos a ver. Les voy a enseñar otro interlineal. Sí, este interlineal también es de Hebreos 10:25. Ahí podemos ver Hebreos 10:25, ¿ok? Fíjense que aquí también nos dice, no dejando atrás, ¿ok? Que es la misma palabra. Vamos a ver. Y dice que es la misma palabra, encataleipo. Encataleipo. Dice que la pronunciación encataleipo y que también deriva de otras dos palabras. Fíjense la definición que le da esta interlineal. Dice, dejar atrás en algún lugar, es decir, en sentido bueno, permitir que se quede, o en sentido malo, desertar. ¿Ok? Pero también le da una definición en dejar o desamparar. Otra vez, dejar o desamparar. ¿Ok? Entonces, en sí nos está mostrando que la palabra encataleipo, ¿sí?, es dejar o desamparar. Aquí nosotros también lo podemos ver, desamparar, ¿sí? Ahora, les voy a enseñar otras versiones. Les voy a enseñar otro estudio de la palabra, ¿ok? Aquí este estudio dice, ustedes pueden buscar estudios en internet, ¿ok? Yo lo busqué y para mí se me hizo bueno. Porque aquí en este estudio te marca que la palabra encataleipo, ¿sí?, se divide en dos: encata, que significa abajo, y leipo, dejar. Y luego dice, propiamente dejado en una condición de carencia, sin algo. Por lo tanto, sentirse abandonado, indefenso, como dejado en circunstancias extremas. Es fácil, es la misma palabra, encataleipo, ¿sí?
y es lo que significa un abandono, ¿sí?, de carencia o dejar en alguien con carencias. Fíjense, hermano, este estudio está muy cortito, pero está muy preciso. Propiamente, ¿sí?, propiamente dejando en una condición de carencia. Aquí lo está diciendo, hermano. ¿Sí? Acuérdense que estoy grabando de mi celular. Yo grabo de mi celular porque no tengo otra forma, ¿ok? Ahora, es fácil. Lo que nos están enseñando aquí es fácil. ¿Sí? No dejando en una condición de carencia. Ahora les voy a enseñar unas versiones. Dice, vamos a buscar Hebreos, ¿sí?, 10, 24 y 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Escuchen, cómo a realizar actos de amor y buenas acciones, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos. Y vuelve a repetir, sino animémonos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a animar? Realizando actos de amor. Ese es el contexto. Vamos a animarnos unos a otros realizando actos de amor y buenas acciones, no dejando atrás a nuestra congregación, o sea, no dejando en carencias a nuestra congregación. Tenemos que ayudar. Ese es el mandato de Romanos 10, 24 y 23. El mandato no es que te tienes que congregar. El mandato es que tienes que ayudar a tu congregación. Y escuchen, yo no estoy diciendo que no hay que congregarse. Es obvio que hay que congregarnos. Pero si no tienes una congregación, no es pecado que no te congregues. Lo que es pecado es que tengas una congregación y no ayudes a tu congregación. Y esto, sí, encaja con todo el contexto bíblico, sí, que enseña Pablo en sus cartas y lo que nos enseña Jesús. Vamos a ver otra versión que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros realizando actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente es la mala traducción. Vamos a ver otra traducción. Hebreos 10:25 dice, y considerémonos unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación. No dejando nuestra congregación que de ayudar, hermanos. Ese es el contexto. ¿Sí? Ese es el contexto de Hebreos 10, 24, 25. ¿Sí? Pablo no está dando un mandato de que te tienes que congregar. Pablo está dando el mismo mandato que dio Jesús, el mismo mandato que está en la ley, el mismo mandato que está en las cartas de Pablo: ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. También si tú lees la carta de Santiago, Santiago dice, ¿sí?, que de qué sirve que le digas a alguien que tiene necesidad, Dios te bendiga, y no lo ayudes. ¿Ok? Es el mismo contexto.
Si se dan cuenta, cuadra con todo el contexto bíblico. El mandato no es que nos dejemos o que no nos dejemos de congregar. Ese no es el mandato, hermanos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver unos versículos donde utilizan la misma palabra. ¿Ok? Vamos a ver Lucas 10:40. Vamos a buscar. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice, esta es Reina Valera, ¿ok? Porque la mayoría tiene Reina Valera. Para que ustedes lo puedan buscar, dice, 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Ok? Dile pues que me ayude. Ahora, si nosotros vamos a un interlineal, si nos vamos al interlineal de internet, ¿sí? Vamos a buscar el texto. Sí, buscamos el texto de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 40. ¿Ok? Y vamos a buscar la palabra cataleipo. ¿Sí? Cataleipo. Dice cataleipo. Es la misma palabra que utilizan en hebreo. Fíjense, dejó atrás. Dice, habiendo puesto de pie sobre, pero dijo, Señor, no es de cuidado a ti que la hermana de mí, sola a mí, dejó atrás. Estar sirviendo, di por lo tanto a ella para que a mí ayude juntamente. ¿Sí? Entonces esta dejó atrás, el contexto de Lucas 10:40 que Marta está diciendo es que su hermana no la está ayudando o la dejó con todas las necesidades o los quehaceres. Esto es el contexto de Lucas 10:40. ¿Sí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Sí? Entonces, ella estaba sola y preocupada con los quehaceres. Y utiliza la misma palabra, cataleipo. ¿Sí? Su hermana la dejó en necesidad. Ok, fíjense. Vamos a ir a otro versículo, 2 de Timoteo 2:24. Buscamos 2 de Timoteo, sí, capítulo 2, versículo 24, y dice, porque 2 de Timoteo 2:24, a ver, creo que me equivoqué. Es 4. Es 4. 2 de Timoteo 4:20. A ver, espérenme. Es 10. 2 de Timoteo 2:10. No sé por qué tengo esto. Me equivoqué yo. Pero fíjense en 2 de Timoteo 4:10. Ahí estamos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Perdón, hermano, me confundí. Dice, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, ¿sí? Amando este mundo. Y el contexto aquí es que Pablo estaba encarcelado
y Demas lo había dejado en su mayor necesidad. ¿Sí? Por eso Pablo en el 9 dice, procuren venir a verme pronto. ¿Ok? Pero vamos a ir al interlineal. A interlineal. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, versículo 10. Dice, Demas porque a mí dejó atrás. ¿Sí? Y fíjense que es la misma palabra, encataleipo, desamparado. Desamparado, es la misma palabra. Y aquí Pablo no la está utilizando que Demas lo abandonó, no, sino que lo desamparó, que él tenía necesidades porque estaba en la cárcel. Y en antigüedad, si alguien no le llevaba comida al que estaba en la cárcel, moría de hambre, y si no le llevaba abrigo, moría de frío. Por eso en una carta Pablo dice, tráiganme mi abrigo. ¿Ok? Hagan de cuenta que Demas lo estaba ayudando y lo dejó de ayudar para irse al mundo. Ahora, vamos al último versículo. Mateo 27, 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Utiliza la misma palabra, ¿sí? La misma palabra en griego la utiliza en cataleipo. Y dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, el contexto es que Jesús le pide ayuda a su padre y su padre no responde o no lo ayuda y lo desamparó, lo abandonó en su situación, en su crisis. ¿Por qué? Porque Jesús está citando Salmo 22. Vamos al Salmo 22, hermano, para que vean cómo el contexto es ayuda, que Jesús clamó por ayuda y el Padre no le respondió o no le dio la ayuda en ese momento. Fíjense que Jesús está citando el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti, escuchen. Él clama de día y de noche y no responde. En el 4 dice, y da su queja, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Cuando dice nuestros padres, está hablando de los patriarcas, ¿ok? Y dice que los patriarcas le pidieron ayuda y los libró. En el 5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Pero sí, y así, pero en el 11, fíjense en el 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Entonces, toda esta parte del Salmo 22 habla de que Jesús, hermanos, Jesús está pidiéndole ayuda al Padre y el Padre lo abandonó, lo desamparó, como desampararon a Pablo, o como la hermana de Marta también no la ayudó.
Ahora, con todo ese contexto y las palabras, ¿sí? Fíjense, hermano. Con todo ese contexto regresamos a Hebreos 10, 24, 25 y dice el 24: considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras. Ese es el contexto del versículo 25. Ayudar y hacer buenas obras. ¿A quién? A nuestra congregación. No podemos tener una congregación y no ayudar. Tenemos que ayudar. Es pecado no ayudar. Sí, la ley dice que debemos de ayudar, que debemos de amarnos. Santiago dice que una fe sin obra es vana. El desamparado, el huérfano y la viuda, todo eso, hermano, es lo mismo. ¿Sí? Pablo no está diciendo que es pecado que no te congregues. O Pablo no está diciendo que no te puedes cambiar de congregación. Todo eso es una falsa doctrina. Lo que Pablo está ordenando aquí es que nos ayudemos unos a otros en caridad y buenas obras, en nuestras necesidades. ¿Dónde? Con lo que nos reunimos, hermano. Con los hermanos que nos reunimos. Si tú tienes una congregación, tú debes de ayudar. Y si no tienes una congregación, no te preocupes, no es pecado. Y si tu congregación no es bíblica, y si tu pastor no es bíblico, corre de ahí, salte. No es pecado no tener una congregación o no congregarse. Es pecado decir, ¿sí?, o agregarle mandato a la palabra. O es pecado también no ayudar al necesitado. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Espero y les haya ayudado y servido este pequeño estudio.